Supongo que mis miedos de cuando era pequeño no serán muy diferentes a los tuyos, pero sí que es verdad que a la hora de recordarlos he tenido que hacer un esfuerzo para acordarme de cuáles eran. Es decir, no me han venido claramente a la mente. Y una de las cosas que sí que recuerdo que me daba mucho miedo era, estar por la noche en mi cama y que viniese algún monstruo o alguna persona a, a llevarse, que me raptasen, ¿no? Y recuerdo que aunque hiciese un calorón horrible, yo cogía las sábanas y me las ponía hasta arriba porque así consideraba que, que me estaba protegiendo de ese miedo. Y lo curioso de todo esto no es los miedos que tenía en aquel momento. Lo curioso que yo saco son dos cosas y es, primero, cuánto me cuesta recordar esos miedos, es decir, recordar algo que en aquel momento era tan importante y era capaz de robarme toda la calma, pues a día de hoy, 20 años más tarde, tengo que hacer un esfuerzo y decir, tío, ¿qué me daba miedo a mí? ¿Qué me hacía perder el sueño? Y en segundo lugar, ¿cómo veo que esos miedos son tan irracionales a día de hoy? ¿Cómo los veo incluso con ternura? Cuando en aquel momento era algo inmenso, era algo, pues eso, que me quitaba el sueño, que ocupaba todo mi ser. Entonces, eso me ha hecho reflexionar y pensar mucho acerca de los miedos que me han acompañado a lo largo de mi vida y los miedos que me acompañan el día de hoy y cómo estos en muchas ocasiones, pues me han impedido vivir una vida más plena, más feliz. Recuerdo que a medida que me iba haciendo mayor, yo fui una persona muy competitiva y era una persona muy... ¿Cómo se dice? Cuando una persona muy exigente conmigo mismo, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo que me daba miedo pues no sacar una buena nota en un examen de primaria o de secundaria. Me daba miedo. O sea, me daba miedo presentarme en un examen y hacer una mala actuación porque consideraba que estaba, no sé, fallando. No sé en qué sentido. Me daba miedo chutar a portería cuando estaba delante del portero y siempre optaba por darle el balón a mi compañero, aunque esa ocasión mereciese que fuese yo la persona que lo hiciese, pero me daba miedo. Y muchas situaciones de este tipo en las que recuerdo que me he privado pues, de una libertad o de un placer por el mero hecho de tener miedo. Pero también recuerdo otras ocasiones en las que he sabido cambiar ese miedo, ¿no? Recuerdo un momento en el que yo participé en una liga de debate en el bachillerato y sentía miedo cada vez que salía al escenario a debatir, porque no tenía el control de nada. Yo tenía el control de lo que yo iba a decir, pero no tenía el control de lo que me iban a rebatir o de por dónde me iban a salir. Y sentía miedo. Pero una vez escuché en un podcast, no sé si era en un podcast o lo leí o no sé de dónde, pero la idea o el concepto que a mí me fue muy bien y que intento interiorizar y aplicar a día de hoy es que el miedo, en términos, voy a decir biológicos, pero probablemente no estoy diciendo las cosas bien, pero es equivalente a la emoción, a esa excitación que tienes por algo nuevo, ¿no? Solamente hay que hacer un cambio de mentalidad y decir, ahora no siento miedo, ahora siento excitación, estoy excitado, estoy emocionado de lo que viene. Entonces ahí entras como en ese flow state en el que ya te deja de dar miedo y empiezas a estar emocionado y todo el resto de cosas vienen solas. Y al final, bueno, toda esta reflexión viene a lo siguiente, y es que esos miedos que estás viviendo hoy, con 27, con 32, con 18, con 23,
que a día de hoy son un mundo entero y que son tan grandes, es muy probable que en un futuro los veas con perspectiva y se conviertan en una anécdota, en un pedacito pequeñito, que incluso con suerte los veas con humor o con ternura, como yo veo mis miedos de cuando era niño, y formarán parte de ese pasado. Pero la idea no es que esperes a que llegue ese momento, sino que vivas ese miedo, lo aceptes, lo entiendas, haga en ti lo que tenga que hacer, porque yo también creo que el miedo es una emoción más que tenemos que sentir y que tenemos que aceptar, cómo nos viene, cuándo nos viene y por qué nos viene. Pero no dejes que se apodere de ti, no dejes que ese miedo condicione por completo tu vida, porque es que me para pensar en miedos que tenía yo hace relativamente poco, hace meses. Me daba miedo, por ejemplo, que compañeros de mi trabajo viesen el contenido que creaba. Y en el momento en el que se hizo realidad y descubrí que mis compañeros del trabajo sabían de mi contenido o incluso lo habían visto y me seguían, me encontré con una respuesta totalmente diferente. Me encontré con una persona que incluso apoyaba lo que hacía y se interesaba por cómo lo hacía. Incluso me pidió consejo y esto me pasó con mi jefe. Y el día en que eso pasó pensé, joder, el miedo que he tenido durante meses intentando ocultar esto que forma parte de mí y que me ha reprimido en cierto modo, me ha hecho sentir, ha sido todo lo contrario, me ha hecho sentir una satisfacción y un placer y una liberación el poder compartirlo. Joder, me están comiendo, me están devorando los mosquitos. Pues sentí una liberación y un alivio que en ese preciso momento pensé, joder, qué irracionales son estos miedos a veces. Acaban de pasar unas personas por aquí detrás. A día de hoy me sigue dando miedo cuando grabo contenido en público, porque me pregunto o me condiciona qué es lo que va a pensar esta gente de mí. De hecho, ahora mismo está subiendo una persona y eso hace que me ponga nervioso no sé, por el miedo al juicio o el miedo a la posible opinión ajena. Y sé que eso me condiciona y tengo que abrazarlo y entenderlo, pero sé que lo veré en algún momento con perspectiva o no me impedirá hacer lo que quiera hacer. Y si te fijas, ahora mismo, a pesar de que eso me da miedo y a pesar de que acaba de pasar una persona por aquí detrás, lo estoy haciendo. Eso es lo que quiero decir, que todos esos miedos que tienes hoy los entiendas, intentes entender de dónde vienen y por qué están ahí. Yo entiendo por qué me da miedo que una persona pase cuando yo estoy grabando. Yo no entiendo por qué todavía tengo cierto reparo a ese juicio ajeno, pero no dejo que eso me pare, no dejo que eso impida que siga en la dirección en la que siento que quiero ir. Y así como te estoy poniendo ese ejemplo en el que consigo sobrellevar el miedo, hay muchas otras situaciones en las que todavía a día de hoy me cuesta. Pero en esas situaciones, en esos momentos en los que me cuesta tomar acción por el miedo que siento, recuerdo todos los miedos que viví en un pasado y que a día de hoy los veo y me hacen reír. Entonces, si este vídeo te ha llegado a ti, es porque tienes miedos. Y esos miedos están ahí para sembrar una semilla en ti, pero no para controlar tu vida. Así que apúntalos en un papel y intenta entenderlos, intenta aceptarlos, pero recuerda que no puedes vivir una vida plena si dejas que estos miedos controlen tu vida. Así que nada, nos vemos mañana.